ajustes sobre la hora y en medio de duros cuestionamientos de la oposición, el gobierno ingresó el veto al proyecto que permite que las elecciones municipales y regionales de octubre se realicen en 2 días, estableciendo una multa cercana a los 33.000 pesos para todos los electores. Previo al ingreso de las observaciones a la sala del Senado, circuló un borrador que excluía de sanción a personas mayores de 70 años y a las embarazadas, lo que fue criticado por la derecha, obligando al Ejecutivo a modificar ese documento. Este veto tiene 7 indicaciones, son 7 tipos de vetos. Los vamos a conversar con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Tomás, Katy? Muy buenos días. Ustedes lo decían, se ultimaron detalles, se hicieron cambios, hubo negociaciones de último minuto, idas y venidas, recriminaciones, de todo en una jornada en donde finalmente ingresó el veto presidencial a el proyecto de elección en 2 días y que nosotros pensábamos, digamos, que iba a ser más sencillo una vez anunciado de parte del ministro Elizalde su contenido. Para hacer una cronología de los hechos, ya el martes en la noche la ministra del Interior, Carolina Toá, decía que el veto ingresaría en las próximas horas, algo que finalmente fue ratificado tras la seguidilla de reuniones que sostuvo Elizalde con bancadas y parlamentarios de oficialismo y oposición en un último intento por salvar el proyecto de elección en 2 días. Posterior a esto, durante la jornada de miércoles, cerca de las 14 horas, circuló un texto del veto, luego de que el ministro Elizalde diera un punto de prensa en el hall del Senado explicando su contenido, pero que finalmente no ingresó a la sala del Senado hasta cerca de las 18 horas, pero sí habría ingresado por la oficina de partes de la Cámara Alta. Ahí está la diferencia y por eso se habló en algún momento de que el veto había sido retirado. De hecho, cerca de las 14 horas, el ministro Elizalde explicaba que se repondría la multa por no votar a todos los electores, chilenos y extranjeros no nacionalizados por igual, que no voten en los comicios con una multa de 0,5 UTM, que son 33.000 pesos o algo así como 32.980 pesos. Lejos, eso sí, de la sanción que se había acordado en la comisión mixta, que recordemos que tenía un piso de ese precio de 32.000 pesos, pero tenía un techo de 131.000. Ya se había reducido de cómo estaba el proyecto originalmente, con una multa de 198.000 pesos. Junto con ello, en la iniciativa se buscaba reponer el feriado irrenunciable para el domingo 27 de octubre, tras presiones de parlamentarios oficialistas y trabajadores del comercio, y el veto añadía otras cuestiones que fueron rechazadas en el pasado: la reducción del financiamiento por valor del voto en candidatos y partidos políticos y mejoras en la regulación de la propaganda electoral. De hecho, a esa hora de aquello daba cuenta el cuestionado ministro de las Express, Álvaro Elizalde, explicando los alcances de la iniciativa. La sanción se va a aplicar a todos los electores. Mantiene el piso de 0,5 UTM como sanción única. 0,5 UTM. Estamos hablando de aproximadamente 33.000 pesos. Se mantiene como feriado irrenunciable el día domingo. Y se restablece la norma de este feriado con características especiales respecto de los trabajadores del comercio. Pasada la hora del almuerzo, cerca de las 3 de la tarde, comenzaron a socializar el contenido del veto entre las diversas bancadas de oposición. Hubo algunas reuniones improvisadas, conversaciones de WhatsApp en cada uno de los grupos de las bancadas, y fueron 2 aspectos los que comenzaron a generar una profunda molestia, yo diría que también sospecha, de parte de la oposición. Primero, por cierto, el monto de la multa, pero también que en el documento que estaba circulando se decía en uno de los puntos que no se le iba a aplicar sanción a personas mayores de 70 años, a mujeres gestantes o quienes estuvieran al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de alguien en situación de discapacidad, lo que hizo estallar a Renovación Nacional, lo que iba incluso más allá de eximir la obligatoriedad por razones de enfermedad o lejanía. Previo al ingreso del veto al Senado, la molestia en RN y la UDI era tal que el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, que ya había tenido una tensa discusión con el ministro Elizalde en una comisión mixta en que, según presentes, le señaló en duros términos que lo iba a acusar constitucionalmente, declaraba que el veto infringía la Constitución y que era una sinvergüenzura. Infringe encubiertamente la Constitución y es una sinvergüenzura derechamente encabezada por el ministro Elizalde, que cuando establece una multa máxima de 33.000 pesos pretende tramposamente ganar las próximas elecciones. Vamos a conversar las bancadas de Chile Vamos, nosotros de la Comisión de Seguridad al menos, y lo vamos a conversar con la bancada, cerramos cualquier tipo de diálogo con este gobierno. Bueno, finalmente cerca de las 18 horas entró a la sala del Senado con la cuenta agregada con 7 vetos, 3 aditivos que suman, 3 supresivos que eliminan y 1 sustitutivo que cambia, destacándose la incorporación en la sanción a las personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas o quienes estén al cuidado de un adulto mayor.
Tras toda esta controversia, Elizalde volvió a salir al paso y descartó que el gobierno hubiese retirado el veto, dejando en claro que se entiende que un documento, mensaje u oficio son tales desde el momento en que se da cuenta en la sala. Por eso nosotros hablábamos ayer en la tarde de que el documento no había realmente ingresado. Agregó que muchas veces circulan borradores respecto a las propuestas que se están trabajando, pero para todos los efectos, la presentación formal es cuando se da cuenta en la sala. Valorando la predisposición del gobierno de, entre comillas, escuchar a los parlamentarios y poder concretar las elecciones, el vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker, explicó la controversia. Recogiendo distintos planteamientos, escuchando las distintas bancadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al formular estas observaciones. Cualquier texto que haya circulado con anterioridad por los medios de comunicación son meros borradores de trabajo, pero lo que importa es este texto del veto presidencial que se ha dado cuenta en la sala del Senado. En el oficialismo las opiniones fueron contrapuestas. Aunque una mayoría respaldó al Ejecutivo, la diputada independiente PPD Camila Musante usó el mismo argumento que el ministro Elizalde planteó en la comisión mixta para señalar que, ojo, este veto podría después de todo tener un vicio de constitucionalidad. La escuchamos. Respecto de los electores, donde se podrían comprender a personas extranjeras y quienes van a tener que pagar también una multa. Solamente señalar que la actual Constitución dice que la votación para las personas extranjeras es de carácter facultativo, o sea que podrán votar. ¿Podría existir o no un vicio de constitucionalidad sobre la votación de los extranjeros? Quien mostró algunas dudas también fue el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien deslizó, previo a participar durante la noche del Comité Político Oficialista, que existió improvisación por parte del gobierno, que hubo descoordinaciones y que las cosas no estuvieron claras desde el comienzo. Yo diría que hubo improvisación, creo que las cosas no estuvieron claras desde un comienzo, tampoco la derecha facilitó las cosas. Ustedes saben que la derecha se opuso tenazmente en su momento a la idea de legislar siquiera. Entonces hoy día dice, no, ahora queremos que vote todo el extranjero y si no, una multa lo más alta posible. ¿Quién entiende eso? Yo creo que ha faltado un poco mayor coordinación, al menos con el oficialismo, no hemos sentido una línea clara en esta materia y esperamos que eso también se corrija. Sí, tras las derrotas sufridas en las distintas cámaras, descoordinaciones y un sinfín de giros políticos, las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda deberán revisar el veto presidencial. Aunque como el gobierno ingresó en urgencia de discusión inmediata, el proyecto deberá ser despachado de ambas salas y convertirse, o ya iniciar su trámite para convertirse en ley de la República a más tardar el miércoles 31 de julio. Tomás Cati. A ver, esto se concentró en una sola norma, de manera que todas las diferencias estuvieran contenidas en una sola norma dentro del veto para que no hubiese mayor discusión, ¿no? O no siguiera la discusión. Claro, en el veto aditivo. Exactamente. Oye, es el 7, el numeral 7. El famoso numeral 7. Sí. Del veto, que como mencionábamos, claro, tiene 3 tipos de veto distintos en 7 numerales, que era lo que ayer explicaba el ministro Elizalde, en donde se hacían los primeros 6, ¿no?, varios cambios, pero el 7 era el aditivo con la elección en 2 días, con la sanción por no votar, con el procedimiento simplificado de multa y la rebaja además de la multa, la rebaja el reembolso además a los candidatos, al precio del voto finalmente también, que era uno de los ejes principales de la discusión primaria, digamos, porque después lo que terminó ya eran varios otros temas. Ahora, la rebaja de la multa es brutal porque es de 200.000, que era el máximo, a 33.000. Y por lo tanto, la pregunta es si este va a ser un disuasivo o no para no ir a votar. Es la gran pregunta. ¿Cuál es la razón para bajarlo a este nivel? ¿Cuál es la razón del oficialismo para bajarlo a ese nivel? No se sabe. A nivel de 33.000 por lo menos, ellos argumentan, Tomás, el tema de no impactar el bolsillo de las familias, digamos, que no afectar a los más pobres con una multa más alta. Bueno, pues en eso consiste la multa, pues afectar el bolsillo. Pues. En eso consiste la multa, porque si no, no es disuasiva. La realidad es que vayan a votar. Claro. O sea, y que comparativamente esa multa no sea inferior a otras multas, que también es algo que parlamentarios argumentaron. O sea, es una multa inferior a casi cualquier multa de tránsito, ¿no? A estacionarse mal con un auto, a cualquier, claro. O donde no está permitido, que son como 100.000 pesos ya. Exactamente. La multa más leve anda por ahí en materia de tránsito, por ejemplo. Sí. Ya. Forma parte de la crisis, yo creo, forma parte de la crisis del país. Esto de tratar de manipular la ley electoral frente a unas elecciones que se vienen,
O sea, horadar la institucionalidad de esta manera, porque todo partió simplemente con tener elección 2 días y terminamos discutiendo este tipo de cosas, tratando de arreglar las cosas para tener mejor resultado electoral, porque al final eso es, no es otra cosa. Es bien brutal todo lo que ha pasado y Ahora, a ver, yo diría la hipocresía en la política está absolutamente instalada. O sea, de verdad, cuando uno habla de clase política, habla de una clase totalmente distinta al resto. Hipocresía que les permite considerar tan viable algo que si estuvieran en la oposición o en el otro lado, considerarían completamente impresentable, ¿no? Y que pasa en este y en otros temas. Ahora, a mí me gustaría ir, Gonzalo, a una de las menciones que hizo el ministro Elizalde ayer, una vez que hizo la presentación de lo que comentábamos, ¿no? Las características del veto finalmente que presenta el Ejecutivo, en donde él dice que este tema del voto de los extranjeros en particular en nuestro país requiere de una mejor regulación. Y él decía que teníamos una de las regulaciones más laxas en esta materia a nivel mundial, tanto así, él no lo decía, pero nosotros lo sabemos, que hay personas que están viviendo acá en nuestro país, que también tienen derecho a voto en su propio país, que los chilenos que viven en el extranjero, por ejemplo, claro, tienen derecho a votar acá en Chile, en algunas elecciones, las llamadas elecciones generales, pero no en el país en donde están, dependiendo obviamente de la circunstancia en la que estén desempeñándose en esos países. Yo entiendo que también esa es una discusión que se tiene que dar, idealmente no contaminada por una elección en camino, como ahora. Sí, ahí hay 2 cosas que decir, Katy. Primero, recordarles que este veto presidencial y el contenido del proyecto de elección en 2 días es un contenido que es de carácter transitorio, y ese también es un problema. La transitoriedad de estas normas genera que para las próximas elecciones vamos a tener que volver a tener esta misma discusión, y probablemente también va a ser con la calculadora en la mano, porque eso simplemente no va a dejar de ser así. Entonces esto de legislar pensando en el efecto de la siguiente elección me da la impresión de que no ha terminado. Y respecto del voto extranjero, efectivamente aquí el Ejecutivo y el oficialismo tienen una obligación, yo diría que el Ejecutivo en particular tiene una obligación de que este tema sí sea legislado de manera seria y que presenten un proyecto o que le busquen dar agilidad al proyecto que está en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, que entiendo que no se ha tramitado, porque recordemos que todo esto del ingreso del veto, el rechazo y toda la controversia que se generó, el retraso del despacho, fue específicamente por la cuestión de la multa al voto extranjero, que finalmente ni siquiera vino en el veto. A reconocimiento del propio ministro Elizalde, vieron que estaba muy cerca de las elecciones para hacer esa modificación, pero que esa es una discusión que el Congreso se debe a sí misma. Y para eso ya hay proyectos, Katy, Tomás. De hecho, los parlamentarios del Partido Socialista, de la bancada de diputadas y diputados, y también en el Senado, presentaron proyectos para cambiar este modelo, e incluso uno de ellos plantea que solamente personas nacionalizadas chilenas pueden votar. Esto bajo el entendido, como tú bien decías, Katy, de que en la mayoría de países del mundo se necesita la nacionalidad para poder sufragar. Y en Chile no es así. Electores extranjeros no nacionalizados y avecindados sí tienen la misma obligación que los chilenos de sufragar, y ese debate, pienso yo, no sé cómo lo verán ustedes, esto igual es una opinión, tiene que darse porque ya se hizo demasiado ruido con esto. O sea, la idea, se cimentaría la idea o la sospecha de que era una excusa nomás, que encontraron un resquicio técnico de alguna forma para problematizar este debate e ingresar este veto, que no era legítimo. Entonces, finalmente ahí el Ejecutivo y el oficialismo, sobre todo quienes piensan lo mismo, tienen una obligación de que este tema se discute, se legisle y que sea en serio, idealmente sin la calculadora en la mano, pensando en las siguientes elecciones, ¿no? Claro, pero a ver, este asunto del voto de los chilenos que están legalizados, porque no son los extranjeros legalizados en Chile, no son todos los extranjeros, tienen que hacer el trámite, legalizarse, claro, estar años en Chile, no es a la primera. Esto es desde siempre, ¿eh? Siempre ha existido voto para extranjeros en Chile, no es una política nueva. Eso es lo que quiero decir. Antes del 73, claro, digamos, del golpe militar, etcétera, ya votaban los extranjeros en Chile. Lo que pasa es que hoy día hay muchos extranjeros. Exacto, o sea, ya es un botín, digamos, para decirlo en términos políticos, de voto. Que es importante regularlo. Es claro, porque hay muchos extranjeros. Antes no de tanto. Había, pero no, me parece que no podían influir en una votación. Lo segundo, y aquí viene una discusión, yo creo que es mayor, y solamente dejo planteada la idea. En algún momento va a haber que legalizar a los extranjeros, porque no se puede tener personas acá sin legalizarlas permanentemente
porque resulta que ¿cómo se van a incorporar al mercado del trabajo? Lo que uno quisiera es que no sean comerciantes ambulantes, ¿no es cierto?, que estén trabajando formalmente, pero para eso hay que formalizarlos. Y eso en algún momento, esa discusión se va a dar, es evidente, y se ha dado en todas partes. De manera que yo creo que esto es para largo, porque si se pretende legalizar a una persona para que trabaje, y por lo tanto, porque no va a poder votar y ejercer derecho ciudadano. Bueno, viene una discusión larga, pero queda la sensación de que se están alterando las reglas simplemente buscando un mejor resultado electoral, y eso también es un poco violento porque nos lleva a un deterioro nuevamente de la institucionalidad chilena. Gonzalo, el próximo año hay elecciones, así que el próximo año vamos a estar hablando de lo mismo. Sí, absolutamente. Esto lo reconocía el propio presidente del Senado ayer. Los auditores, todos los ciudadanos vamos a tener que escuchar de nuevo este debate. Porque se está legislando siempre de manera transitoria. En la Constitución solamente dice voto obligatorio y las sanciones las tienen que ver una ley. Entonces esta discusión la vamos a volver a tener, y lo deseable sería que la próxima vez que se tenga sea con efectos permanentes, o que sea en una reforma o una ley larga. Pero hay un proyecto que tiene características de ley larga en el Congreso presentado por el Ejecutivo, está en una comisión del Senado, no se ha discutido ni una sola vez. Veremos si se hace alguna puja, se le presenta urgencia o se trata de que sea debate pronto. Pero lo cierto es que vienen muchas elecciones, no sé cuál será el siguiente año calendario en donde no hay una elección, ¿será el 2026?